El sol del desierto caía como una sentencia sobre Citlali. No era el fuego del astro lo que le quemaba el alma, sino la frialdad de las miradas, el eco de los susurros, infértil, estéril, una vergüenza para su linaje. Su esposo, sus suegros, la comunidad entera la habían despojado de su dignidad, relegándola a la sombra, a la nada. Había nacido para dar vida, y al no poder, se le había arrebatado la suya. Su corazón era un páramo tan desolado como las tierras que la rodeaban. ¿Cómo podía una mujer sin frutos tener valor? Su destino parecía sellado, su existencia, una carga. Si ya sientes el ardor del desierto y la opresión en el alma de Citlali, deja tu like para fortalecer su espíritu y comenta abajo qué futuro crees que le aguarda en este mundo cruel. Suscríbete para no perderte esta épica travesía de resiliencia. La sentencia no se pronunció con gritos ni con furia, sino con la fría solemnidad de los ancianos, cuyas miradas, más que juicios, eran espejos de una tradición inquebrantable. Tecpatl, su esposo, se erigió ante ella, no como el hombre que le había prometido un futuro, sino como el ejecutor de su pasado. Sus palabras fueron cuchillos de obsidiana, afiladas y precisas. Estéril. El vientre que no da fruto es una carga para la tierra y un oprobio para nuestro linaje. No hubo lamentos en su voz, ni rastro de la ternura que una vez compartieron bajo las estrellas. Solo la implacable aceptación de una realidad que lo obligaba a asegurar la continuidad de sus ancestros, a costa de la mujer que había desposado. Fue expulsada de su hogar, de la modesta choza de adobe y paja que había llenado con su presencia, con sus risas ahogadas y sus sueños silenciosos. Las manos de su suegra, que una vez le enseñaron a moler el maíz y a tejer los hilos de algodón, ahora la apartaban con un gesto gélido, sin permitirse el contacto visual. Las mujeres de la comunidad, sus antiguas compañeras en las labores cotidianas, bajaron la vista, aferrando a sus propios hijos, como si la enfermedad de Citlali, su incapacidad de concebir, pudiera ser tan contagiosa como la viruela. Los niños, ajenos a la crueldad de los adultos pero diestros imitadores de sus miedos, la señalaban y susurraban. Sin hijos, sin valor, despojada de todo, salvo la túnica de algodón que vestía y el peso insoportable de la humillación, Citlali cruzó el umbral de lo que fue su casa por última vez. Cada objeto, desde el metate donde molía el nixtamal hasta el pequeño fogón que mantenía encendido el espíritu de su hogar, ahora le gritaba su exclusión. No se le permitió llevar nada, ni un cuenco, ni una manta, como si su propia esterilidad la hiciera indigna de poseer incluso lo más elemental, su identidad. Su propósito en el intrincado tejido social de su pueblo se desvanecía con cada paso. Ya no era esposa, ni futura madre, ni siquiera una mujer digna de pertenecer. Era una cáscara vacía, un error de la naturaleza, un recordatorio de la fallida promesa de vida. La caminata hacia las afueras del poblado fue un tormento silencioso, un vía crucis bajo el sol inclemente. Los senderos polvorientos que antes recorría con esperanza, ahora eran un camino al exilio. El calor del desierto no era tan abrasador como la vergüenza que le consumía las entrañas, ni el silencio de los habitantes tan ruidoso como el grito mudo de su alma despojada. El polvo que levantaban sus pies al andar parecía tragarse las últimas hebras de su dignidad. El sol, que antes acariciaba su piel mientras trabajaba la tierra, ahora se burlaba de su infertilidad, proyectando una sombra solitaria que la seguía, recordándole su absoluta desolación. La vasta extensión del desierto se abrió ante ella, una promesa de nada, un lienzo ilimitado para una vida que acababa de ser borrada. Era una hoja seca, arrancada de su árbol, a merced de los vientos, indiferentes. El peso del juicio de su gente era una losa invisible sobre sus hombros, más pesada que cualquier carga física. No solo era infértil, era una paria, una maldición andante, la encarnación del fracaso en una sociedad que elevaba la procreación
por encima de cualquier otra virtud. Su existencia era ahora un monumento viviente a lo que no podía ser, a lo que no podía dar. La humillación se había convertido en un dolor físico, un nudo constante en la garganta, un vacío en el estómago. Cada respiración era un recordatorio de su insuficiencia, cada latido de su corazón un eco doloroso de la vida que no pudo crear. El aire mismo parecía enrarecido, sofocante, como si el desierto conspirara con su destino, apresurando su final. La noticia de su exilio había llegado al pueblo antes que ella, como una plaga anunciada. Sus padres, ancianos y marchitos por el sol inclemente y la miseria, habían escuchado los murmullos, sentido el peso de la vergüenza colectiva. No era solo la vergüenza de tener una hija seca. Era la vergüenza de la pobreza que los carcomía, la impotencia de no poder alimentar a los otros hijos que aún quedaban. Las cosechas eran escasas, el ganado flaco, el hambre, un depredador constante, acechaba en cada sombra, en cada silencio de su hogar. La hija que había sido su orgullo, su fortaleza en el campo, ahora era una boca más que alimentar, una carga infame a los ojos de la comunidad. Fue entonces cuando apareció Fortunato Villegas, un hombre de tierras lejanas, con la piel curtida y los ojos pequeños y codiciosos que escrutaban todo como si ya le perteneciera. Había oído hablar de la mujer infértil, fuerte como un buey, y vio en su desgracia una oportunidad. Necesitaba manos, esclavas de facto para sus extensas y áridas propiedades. Su propuesta fue simple y brutal: un puñado de monedas, algunas cabezas de ganado, lo suficiente para aplacar el hambre por un tiempo. Un precio por una vida. Los padres de la joven, acorralados por la desesperación, se miraron en silencio. Las palabras no eran necesarias. El hambre era un elocuente negociador. El trato se cerró en la penumbra de su humilde choza, sin un apretón de manos, solo el tintineo sombrío de las monedas en una bolsa gastada. Ella regresó del desierto, famélica y despojada de toda voluntad, esperando encontrar un consuelo, una pizca de piedad. En cambio, encontró la traición más profunda, la herida que ningún desierto podría igualar. La voz de su padre, quebrada por la vergüenza y el miedo, le anunció el veredicto: «Hija, eres la nuestra, pero ahora debes irte, con el señor Villegas. Es por el bien de todos». Ella no protestó. Las palabras eran inútiles. Sentía que se desvanecía, no solo como persona, sino como concepto. Ya no era hija, ni mujer, ni siquiera un ser humano. Era un objeto, una transacción, una solución al problema de la pobreza de sus propios creadores. Fortunato la tomó del brazo con una rudeza que no dejaba lugar a duda sobre su nuevo estatus. Sus ojos, antes llenos de la desesperación por la infertilidad, ahora solo reflejaban un vacío abismal, un pozo sin fondo de desilusión. La dignidad, esa última hebra que se aferraba a su alma, se rompió por completo. Había sido despojada de su nombre, de su tierra, de su vientre, y ahora de su propia humanidad por las manos que la trajeron al mundo. El dolor de la venta no era el de un golpe físico, sino el de un alma desprendiéndose de su ancla, flotando sin rumbo en un mar de indiferencia. La luz de sus ojos se había apagado, dejando solo la fría certeza de una existencia que se había transformado en mercancía, subastada por un puñado de monedas a un hombre cuya crueldad era tan palpable como el polvo en el aire. Era el final de la hija y el comienzo de la esclava. Los días se fundieron en un ciclo tortuoso. Villegas, un hombre de apetitos desmedidos, no tardó en hacer de Citlali su propiedad en todos los sentidos imaginables. Sus manos, toscas y exigentes, deshonraron lo poco que quedaba de su privacidad y su cuerpo. No había un rincón seguro en la vasta hacienda de piedra donde no sintiera la mirada depredadora o el toque no deseado. Cada amanecer era una nueva humillación,
un nuevo recordatorio de su insignificancia. Se convirtió en una sombra, susurrando, «Sí, Señor», a cada orden. Sus ojos vacíos, su espíritu encogido hasta el tamaño de una nuez. Las noches eran peores. El silencio se llenaba de miedo, la oscuridad de la cama, ajena a ella misma. La esperanza, si alguna vez la tuvo, se desvaneció como el agua en la arena. La vida no era más que una serie de respiraciones dolorosas, una existencia sin propósito más allá de satisfacer los caprichos de su amo. Un día, tras una humillación particularmente brutal que la dejó temblando en el suelo de su pequeña alcoba, un pensamiento gélido pero cristalino se apoderó de ella. La muerte. No una muerte impuesta, sino una elegida. Miró por la ventana la inmensidad del desierto que se extendía más allá de los muros de la hacienda. Un lienzo ocre bajo, el sol implacable. Ese desierto, que de niña le había parecido un monstruo sediento, ahora le susurraba una promesa, una última oportunidad de dignidad. Era una vastedad indómita, sí, pero su crueldad era honesta, sin la hipocresía ni la malicia de los hombres. Morir bajo sus estrellas, devorada por la arena o la sed, le pareció infinitamente preferible a seguir respirando el mismo aire que Villegas, a seguir siendo un recipiente para su depravación. La idea no era escapar para vivir, sino escapar para elegir su propia aniquilación, una última rebeldía contra un destino impuesto. Esperó la noche. No llevaba nada consigo, ni agua, ni comida, ni siquiera un recuerdo. Solo la ropa que cubría su cuerpo, un sudario anticipado. El miedo, ese compañero constante de su esclavitud, era ahora un acicate. El corazón le latía en el pecho como un pájaro atrapado, pero esta vez, el terror no la paralizaba, la impulsaba. Se deslizó fuera de su habitación mientras la hacienda dormía, cada sombra una amenaza, cada sonido un posible delator. Los pasos eran silenciosos, guiados por una determinación feroz. Abrió la pesada puerta trasera, aquella que daba a los corrales, y más allá, a la libertad o a la tumba. El aire nocturno la golpeó, frío y seco, con el aroma terroso del desierto. Sin mirar atrás, sin una sola lágrima, cruzó el umbral. Dejó atrás el olor a sudor rancio, a miedo y a dominación, y abrazó el soplo helado de la nada. Cada paso la alejaba más de las cadenas invisibles de Villegas, y la acercaba al silencio eterno del desierto. Un silencio que prometía paz, incluso si esa paz era el fin. Sus pies descalzos se hundieron en la arena, un nuevo camino, un nuevo dolor, pero un dolor elegido. La luna, un ojo pálido en el cielo, parecía observar su huida, su última y desesperada apuesta por la dignidad, por el control de su propio final. Los días se fundieron en un tormento indistinguible. Cada amanecer la encontraba más débil, cada ocaso más cerca de la liberación que anhelaba. El sol, implacable, le robaba el aliento. La deshidratación convertía sus músculos en nudos dolorosos, y la arena, antes un camino hacia la paz, se había vuelto un horno implacable. Las alucinaciones comenzaron, murmullos de voces que nunca existieron, espejismos de agua que se disolvían con cada paso arrastrado. No había fuerzas para llorar, ni siquiera para lamentarse. Solo una obstinada pulsación que se negaba a ceder, un cuerpo que se resistía a entregar el espíritu, a pesar de su mente. Caía y se levantaba, arrastrándose a veces, con la piel agrietada y los labios partidos, una sombra de lo que fue. Su huida no había sido una búsqueda de vida, sino una huida hacia un final elegido, pero la muerte tardaba en llegar, tortuosamente lenta. La voluntad de extinguirse competía con la brutal tenacidad de su propio organismo, y el desierto era un árbitro cruel, prolongando su agonía. Finalmente, el colapso fue inevitable. El mundo se inclinó y la oscuridad la envolvió mientras sus rodillas cedían,
su cuerpo desmadejado cayendo sobre la arena candente, sus últimos pensamientos una mezcla de alivio y frustración. La esperaba el abrazo final, la nada, la ausencia de dolor. Pero ese abrazo nunca llegó del todo. Un tenue murmullo de voces, extrañas y suaves, la alcanzó desde una distancia insondable. No eran las voces de sus alucinaciones, sino sonidos reales, susurros en una lengua que nunca había oído. La luz del sol, filtrada a través de párpados hinchados, le reveló formas difusas que se inclinaban sobre ella. 3 figuras pequeñas, con ojos curiosos y serios, la observaban con una mezcla de cautela y fascinación. Detrás de ellos, una silueta más grande y robusta, un hombre con un rostro curtido por el sol y el viento, pero con una mirada penetrante que irradiaba una inesperada compasión. Era Necali, un guerrero apache viudo, con sus 3 hijos, 2 niños y una niña, que habían salido a explorar, buscando rastros de caza en un día que prometía ser como tantos otros, hasta que se toparon con aquel espectro de mujer, inerte, sobre la arena. La vieron como un milagro macabro, una aparición fantasmal en medio del vacío. Los niños, acostumbrados a la dureza del desierto, sintieron un pellizco de empatía al ver la piel quemada y el cuerpo esquelético. Necali se arrodilló, su rostro grave. La tocó con la punta de los dedos, midiendo la fiebre que consumía a la extraña. Suspiró. Había visto a muchos morir en el desierto, pero la tenacidad de esta mujer, su frágil aliento, le conmovió. Sus propios hijos, curiosos, se acercaron más. «Padre, ¿está muerta?», preguntó el mayor con una voz pequeña y temerosa. Necali negó con la cabeza. «No, pero lo estará pronto si la dejamos». Su decisión fue instantánea, una silenciosa sentencia de vida dictada por la humanidad que aún florecía en su corazón endurecido. No había razón lógica para salvarla. Una mujer blanca, ajena a su tribu, al borde del fin. Pero algo en ella, tal vez el eco de su propia pérdida, o la simple necesidad de ayudar a un ser vivo en apuros, le impulsó. Cargó con ella, con una facilidad sorprendente para su estado, acomodándola sobre sus hombros. La ligereza de su cuerpo era alarmante. Sus hijos, con seriedad inusual para su edad, ayudaron a recoger unas pocas pertenencias que no existían. El viaje de regreso fue lento y deliberado. Necali la llevó con un cuidado que contrastaba con la brutalidad que había conocido. Sus hijos, acostumbrados a seguir a su padre, se turnaban para cargar pequeñas bolsas de cuero llenas de agua, ofreciéndole con gestos tímidos pequeños sorbos que ella no podía retener. La niña, la más joven, la cubrió con un trozo de tela ligera para protegerla del sol. Un acto de compasión tan puro que la mujer apenas pudo percibirlo a través de la neblina de su delirio. El refugio de Necali no era una cabaña, sino una cueva semioculta, excavada en la base de una colina rocosa, camuflada por la vegetación rala del desierto. Era un lugar humilde pero seguro, con una pequeña hoguera humeante y unos cuantos utensilios rústicos. Al llegar, Necali la depositó suavemente sobre un lecho de pieles. El calor de la cueva, junto con el aroma a humo y hierbas, fue un bálsamo inesperado. Había huido de una prisión para encontrar la nada, y en lugar de eso, la nada la había llevado a la puerta de un inesperado refugio, una segunda oportunidad forjada por la compasión de extraños. Los días se fundieron en una lenta espiral de semiconciencia y dolor. Citlali flotaba entre la realidad y el delirio, percibiéndolo todo como a través de un velo. Sentía el calor constante de la hoguera, el aroma terroso de las pieles, y sobre todo, la presencia silenciosa de Necali. Había manos suaves que le ofrecían caldos tibios, hierbas amargas que la obligaban a tragar, y paños húmedos que refrescaban su frente febril. Poco a poco, la neblina se disipó. Sus ojos se abrieron por completo, revelando el techo rocoso de la cueva, las siluetas
de los niños moviéndose con la ligereza de las sombras, y la figura de Necali sentada junto a ella, tejiendo con hilos de agave. El cuerpo de Citlali aún era un lienzo de dolores, pero la fiebre había cedido, dejando un vacío helado donde antes ardía el fuego de la enfermedad. La gratitud la invadió, un sentimiento extraño y cálido después de tantos años de frialdad y desprecio. Había sido salvada por extraños, por una mujer que no le debía nada. Mientras recuperaba fuerzas, Citlali observaba. Los niños de Necali eran silenciosos, respetuosos, y a pesar de su existencia precaria, parecían fuertes. Pero notó algo en el más pequeño, un niño de no más de 5 inviernos, con ojos grandes y penetrantes. Su piel, a menudo cenicienta, parecía cubierta por una capa de escamas blanquecinas que le provocaban una picazón constante. El niño se rascaba sin cesar, a veces hasta sangrar, y sus pequeños gritos de molestia se habían vuelto parte del murmullo constante de la cueva. Necali intentaba aliviarlo con ungüentos simples, pero los sarpullidos persistían, extendiéndose por sus brazos y piernas. Citlali reconoció los síntomas. Era la piel de serpiente, como la llamaba su abuela, una afección común en climas áridos, a menudo agravada por la deshidratación y la falta de ciertos nutrientes. Una enfermedad molesta, pero que podía ser peligrosa si se infectaba. La sabiduría de su abuela, acumulada a lo largo de décadas de estudio de las plantas y sus secretos, había sido su único patrimonio verdadero. Era un conocimiento que le había permitido sobrevivir en la prisión, curando pequeñas dolencias entre las prisioneras y ganándose un respeto reacio. Ahora, en la cueva, ese conocimiento era todo lo que tenía para ofrecer. Era su moneda, su prueba de valor y su pasaje para no ser vista como una carga. Su voz, aún débil y ronca por la deshidratación prolongada, apenas un susurro, logró pronunciar las palabras: Necali. El niño... sé cómo ayudar. Necali levantó la vista, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de sorpresa y cautela. La miró fijamente, evaluando la sinceridad en su mirada, la determinación en sus facciones demacradas. Citlali, a pesar de su debilidad física, se irguió ligeramente, la urgencia de su oferta borrando momentáneamente el dolor. «Mi abuela me enseñó las hierbas», continuó Citlali, su voz ganando un poco de fuerza. «Hay una planta, el ocotillo del desierto, y otra, la hierba de la flecha. Molidas y mezcladas con grasa animal, pueden aliviar la picazón y curar la piel. También necesitamos el jugo de la chumbera para hidratar desde dentro». Necali observó, el niño, luego a Citlali. La fe de su gente en los curanderos era profunda, pero también su desconfianza hacia los extraños. Sin embargo, la persistencia del sufrimiento de su hijo era un peso insoportable. Asintió lentamente, su rostro imperturbable. No había confianza total, solo una apertura a la posibilidad, una última esperanza. «Dime qué necesitas», dijo Necali, su voz un murmullo grave. Citlali cerró los ojos, visualizando las plantas, recordando las lecciones de su abuela. Era hora de demostrar que no solo había sobrevivido, sino que aún tenía algo de valor que ofrecer al mundo, a pesar de todo lo que le habían quitado. Esta era su oportunidad, su prueba de fuego, la única manera de empezar a forjar un nuevo camino entre esta gente que la había rescatado del borde de la aniquilación. De repente, un grito agudo rasgó el aire tranquilo del asentamiento. No, era un lamento de dolor común, sino un alarido de terror, seguido por el clamor frenético de varias voces. Necali, con la rapidez instintiva de una madre lobo, se puso de pie de un salto, sus ojos fijos en la dirección del sonido. Sin dudarlo, corrió, su figura fuerte desapareciendo entre las chozas de barro y paja. Citlali, a pesar de su debilidad persistente, sintió una oleada de adrenalina. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera procesarlo. Se levantó y la siguió.
El caos los condujo a un pequeño claro. Allí, un grupo de mujeres y niños se agolpaba alrededor de una figura tendida en el suelo. Necali ya estaba arrodillada, su rostro transformado por el horror y la angustia. Un niño pequeño, quizás de unos 4 o 5 años, se retorcía y gemía, su piel pálida y sudorosa. Su pierna, cerca del tobillo, mostraba 2 pequeños puntos oscuros y una hinchazón que comenzaba a extenderse rápidamente, volviendo la piel de un púrpura ominoso. Un hombre mayor de la tribu, con el rostro surcado por la preocupación, musitó: una xolotl, venenosa. La sentencia de muerte flotó en el aire, pesada y palpable. El veneno de la serpiente de cascabel de cola negra, o xolotl, era conocido por su rapidez y letalidad. Necali acunaba al niño, susurrándole palabras inaudibles, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. El pavor era total. Citlali se acercó, su mirada cayendo sobre la herida. No era la picazón o la piel agrietada lo que veía ahora, sino la marca de la muerte inminente. La escena la transportó años atrás, a un recuerdo nítido de su abuela, curando a un cazador mordido por una serpiente similar. «Necesito un cuchillo afilado y un brasero caliente», dijo Citlali, su voz sorprendentemente firme en medio del pánico. Nadie la escuchó al principio, absortos en la desesperación. Repitió con más fuerza: «¡Un cuchillo! ¡Rápido!». Necali levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre. Vio la determinación en el rostro de Citlali, una claridad que contrastaba con su propia desesperación. Por un instante dudó, pero la mirada de Citlali era inquebrantable. El hombre mayor, que había hablado antes, le entregó un cuchillo de obsidiana. Citlali lo tomó, sintiendo el filo. «Y carbones encendidos», añadió, mirando alrededor con urgencia. Otro aldeano corrió a buscar un brasero. Citlali se arrodilló al lado de Ecatl, el hijo menor de Necali, cuyo cuerpo se convulsionaba. Ignorando los jadeos de la multitud, sus dedos hábiles examinaron la hinchazón. Hizo 2 pequeñas incisiones en los puntos de la mordedura, con una precisión que sorprendió a todos. Un hilo oscuro de sangre comenzó a brotar. «Necesito succionar», explicó, su voz tensa, pero controlada. Se inclinó, su boca acercándose a la herida. Algunos de los presentes retrocedieron con repulsión, pero Citlali no dudó. Aspiró con fuerza, escupiendo la sangre mezclada con veneno en el suelo. Repitió el proceso varias veces, hasta que la sangre que brotaba parecía más clara. Luego, cuando el brasero llegó, tomó un trozo de madera del tamaño de su dedo y lo calentó en las brasas hasta que humeó. Rápidamente, lo puso sobre la mordedura, cauterizando ligeramente las incisiones. El niño gritó, pero Citlali lo mantuvo inmóvil, su rostro una máscara de concentración. «Ahora las hierbas», dijo mirando a Necali. «Raíz de cuachalalate, hojas de pericón y una planta que llaman lengua de víbora. Las necesito frescas, y un ungüento de grasa animal». Varios hombres y mujeres, bajo las instrucciones de Necali, corrieron a buscar lo que Citlali pedía, la confianza en ella creciendo con cada paso decisivo. Citlali preparó un ungüento con la grasa y las hierbas machacadas, creando una pasta espesa. Aplicó generosamente el bálsamo sobre la hinchazón, sus manos moviéndose con la sabiduría de generaciones. Después, tomó más hierbas y las hirvió en agua, obligando al niño a beber una infusión amarga. Las horas siguientes fueron de una espera tensa. El veneno había sido contenido, pero el cuerpo de Ecatl seguía débil, luchando. Citlali no se apartó de su lado, monitoreando su respiración, su temperatura. Necali, que al principio había observado con una mezcla de recelo y esperanza, ahora miraba a Citlali con una gratitud silenciosa. Lentamente, la fiebre de Ecatl comenzó a ceder. La hinchazón disminuyó, el color púrpura palideció. Al amanecer del día siguiente,
Hécatl abrió los ojos. Miró a Citlali, quien le sonrió débilmente. El niño levantó una mano temblorosa y la puso en la mejilla de Citlali. «Mamá», susurró, su voz apenas un hilo. Nécali contuvo el aliento. Su hijo, el más joven, había hablado, y su primera palabra consciente después de estar al borde de la muerte había sido para la extraña que lo salvó. Un murmullo de asombro recorrió la tribu. Los otros niños que se habían reunido alrededor comenzaron a acercarse a Citlali, sus ojos llenos de curiosidad y un afecto incipiente. Hécatl se recuperó por completo en los días siguientes. Su energía regresó y él se convirtió en la sombra de Citlali. Los otros niños también la buscaron, atraídos por su calma y su conocimiento. La mujer que había llegado como una cautiva, como un espectro de la muerte, se había convertido en la salvadora, en la madre de un niño de la tribu, ganándose no solo su respeto, sino su amor incondicional. La consagración de Citlali entre el pueblo de Necali había comenzado. Los niños, no ya huraños, buscaban su regazo para consuelo. Citlali les enseñó cantos suaves y juegos olvidados. Les narró historias de las estrellas y de los antiguos árboles, historias que calmaban sus miedos nocturnos y nutrían su imaginación. Los gemelos, Xochitl y Cuautli, que antes vagaban con una melancolía silenciosa, ahora reían con una libertad contagiosa, sus ojos brillando con una luz renovada. Hécatl, el más pequeño, nunca se separaba de ella, un hilo invisible uniendo sus pequeñas manos a las de Citlali, como si temiera que desapareciera. Necali observó todo esto. Cada día, veía cómo Citlali tejía una red invisible de afecto alrededor de sus hijos. No era solo la curandera, ni la sabia. Era la figura que había estado ausente, el bálsamo para sus corazones heridos. Las cicatrices de su propio pasado, la pérdida de su compañera y la carga de criar a sus hijos solo en un mundo implacable, comenzaron a aligerarse con la presencia de Citlali. Compartían las noches junto al fuego, planeando el día siguiente, discutiendo las necesidades de los niños, las cosechas, la seguridad de la tribu. Sus conversaciones, al principio formales, se volvieron más personales, revelando miedos y esperanzas. Necali descubrió en Citlali no solo una líder fuerte y compasiva, sino un alma gemela, alguien que entendía el peso de la responsabilidad y el anhelo de un hogar. Citlali, por su parte, encontró en este pueblo y en estos niños el propósito que había creído perdido para siempre. Sus propios recuerdos dolorosos de su aldea destruida y de su familia desvanecida comenzaron a entrelazarse con la promesa de un nuevo amanecer. El cuidado de Hécatl, Xochitl y Cuautli era un acto de amor incondicional que llenaba el vacío en su propio espíritu. Las pequeñas manos que se aferraban a las suyas, los susurros de madre, las risas que resonaban por la choza, eran el eco de la vida que renacía en ella. Necali no la veía como una prisionera o una extraña, sino como una igual, una compañera en la vida. Su respeto mutuo se profundizó, transformándose en un afecto tierno y una conexión inquebrantable. Fue en una de esas noches, bajo el manto, estrellado, que la familia se selló, no con palabras solemnes, sino con el simple acto de ser. Citlali se sentó entre los 3 niños dormidos, acurrucados contra ella, mientras Necali los observaba a todos, sus ojos llenos de una paz que no había sentido en años. La luna llena iluminaba la escena, revelando el contorno de una nueva vida floreciendo. Ya no eran Citlali la forastera, Necali el líder solitario y los niños huérfanos de madre. Eran una unidad, un santuario forjado en la adversidad y nutrido por el amor. Las heridas del pasado, aunque presentes, ya no definían su futuro. En su lugar había una promesa de crecimiento, de pertenencia y de felicidad compartida,
un nuevo amanecer para todos ellos. La unión espiritual que selló a Citlali y Necali como una familia fue el cimiento sobre el cual el amor romántico floreció, silencioso y profundo como las raíces de un árbol centenario. Sus miradas se buscaban con anhelo, sus manos se rozaban con una electricidad contenida al compartir las tareas diarias, al consolar a un niño asustado por una tormenta lejana, o al sentarse juntos bajo el inmenso cielo nocturno. Necali encontró en Citlali no solo una compañera para su soledad, sino el eco de su propia alma, una mujer de una fortaleza que igualaba la suya, pero con una ternura que ablandaba su corazón curtido. Citlali, por su parte, se vio reflejada en la quietud protectora de Necali, en sus ojos que prometían seguridad y en el liderazgo que encarnaba la esperanza para su gente. No fueron palabras grandilocuentes, sino la suma de pequeños gestos, de silencios compartidos, de la certeza mutua de haber encontrado un hogar el uno en el otro. Una noche, bajo el manto estelar, mientras los niños dormían en su abrazo, Necali tomó la mano de Citlali. Citlali, su voz, usualmente firme, se suavizó con una emoción apenas contenida. Mi corazón y mi espíritu te eligen. Deseo que seamos uno, no solo como padres, sino como esposo y esposa, ante los ancestros y el gran espíritu que nos mira. Los ojos de Citlali se llenaron de una dicha contenida. Sí, Necali, susurró ella, su voz temblorosa de emoción. Mi alma te ha esperado. Sí, quiero ser tu esposa. La boda fue tan íntima y sencilla como su promesa. Bajo el débil resplandor de la luna menguante, dentro de la modesta choza que era su refugio, y con Ecatl, Xochitl y Cuautli como sus somnolientos y silenciosos testigos, intercambiaron sus votos. No hubo ofrendas suntuosas ni festines, solo la pureza de sus intenciones. Necali ató un delgado lazo de fibras de agave alrededor de la muñeca de Citlali, símbolo de su unión inquebrantable. Citlali, a su vez, anudó un lazo similar en la muñeca de Necali, un juramento de apoyo y lealtad. Las palabras fueron pocas, cargadas de significado, promesas de protección y amor incondicional por parte de él, y de compañerismo y fuerza, inquebrantable por parte de ella. Un suave beso, el primer beso de sus labios, selló la sagrada unión, un comienzo forjado en la adversidad y sellado por la esperanza. Pero el amanecer no trajo la quietud esperada. Un grito desgarró la bruma matutina. Era el joven scout, su rostro contraído por el miedo. «Necali, vienen. Muchos soldados. Han quemado Tepoztlán. Están cerca, por el sendero del este». La terrible noticia impactó el corazón de la recién formada familia. El sueño de una vida tranquila se desvanecía. La luna de miel, apenas un suspiro, se transformó en la urgencia de la supervivencia. Necali reaccionó al instante. «¡Rápido! ¡Hay que irse! ¡Ahora!» «Citlali, lo esencial. Los niños. Nos vamos al sur, a las cuevas del jaguar». La alegría de la boda se fundió con la adrenalina de la huida. Los recién casados, con los niños en brazos y a cuestas, se prepararon para abandonar el hogar que habían forjado con tanto esfuerzo. La promesa de futuro se había pronunciado justo cuando el pasado y su violencia amenazaban con destruirlo todo. La urgencia era total. Cada segundo era vital. El amor que los había unido se convirtió en el motor que los impulsaba hacia lo incierto, una fuerza más poderosa que el miedo. Los gritos de los soldados resonaron. Necali y Citlali, exhaustos, alcanzaron la boca de las cuevas del jaguar. Cuando los perseguidores aparecieron, Necali, con un grito, desprendió una pila de rocas, sepultando la amenaza y sellando el paso. El estruendo fue su desesperada victoria. El silencio envolvió el refugio. Los niños, a salvo,
Se aferraron. Necali y Citlali se miraron, sus manos entrelazadas, una promesa de que, pese a la devastación, su amor prevalecería. Las cuevas, santuario de un nuevo comienzo, forjado en la resiliencia. Esta épica jornada terminó, pero la historia de su resistencia apenas comienza. Si te conmovió, comparte esta valentía. Únete a nuestra comunidad para descubrir más leyendas y explorar los próximos capítulos.